El olor a café recién hecho y a tinta de impresora llenaba mi pequeño apartamento en la colonia Roma. Era mi santuario, mi campo de batalla. Las paredes, pintadas de un blanco que ya pedía a gritos una nueva capa, estaban cubiertas de mis trofeos y mis heridas, bocetos a lápiz, impresiones de logotipos fallidos, y en el centro, anclado con chinchetas de colores, el plan de negocios para Estudio Sol. Mi sueño. Un pequeño estudio de diseño gráfico que sería mío, solo mío. Llevaba 3 días seguidos trabajando casi sin dormir en una propuesta para un cliente que, al final, había decidido irse con una agencia más grande y barata. El correo electrónico con su rechazo todavía quemaba en la pantalla de mi laptop. La cuenta bancaria, por otro lado, estaba helada. Suspiré, pasándome una mano por el cabello enmarañado. Era uno de esos martes con sabor a derrota, uno de tantos en la vida de un freelance. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. En la pantalla brillaba el nombre, mamá. Deslicé el dedo para contestar, forzando un tono de voz más animado del que sentía. ¿Bueno? Valeria, mi vida. ¿Cómo estás, cariño? La voz de mi madre, Carmen, era un torrente de alegría forzada, como siempre que quería algo o quería evitar un tema espinoso. Bien, ma. Aquí, trabajando un poco. ¿Tú qué tal? Feliz, mi amor, feliz. Imagínate, ya casi es el gran día de tu hermana. Estoy como loca con los preparativos. Por cierto, ¿ya sabes qué te vas a poner? Estaba pensando que ese vestido azul que usaste para la graduación de Melissa te quedaría precioso. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja. El zumbido del refrigerador parecía haberse vuelto ensordecedor. ¿El gran día? ¿Mi vestido? Un frío helado comenzó a subir por mi espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con mi cuenta bancaria. ¿El vestido azul? Repetí, mi voz apenas un susurro. Sí, ese. Aunque, bueno, igual es momento de comprar algo nuevo, ¿no crees? Es la boda de tu hermana, por Dios. Hay que lucir espectaculares. Emilia ya mandó todas las invitaciones la semana pasada, ¿te llegó la tuya? El cartero de tu zona es un desastre. No. El cartero de mi zona no era un desastre. Yo lo veía casi todos los días. Un señor amable que siempre me saludaba por mi nombre. La invitación no había llegado porque nunca se había enviado. Lo supe en ese instante, con la misma certeza con la que sabía que el sol saldría mañana. Era una punzada sorda y familiar, la misma que sentía cada vez que mis logros eran minimizados, cada vez que mis problemas eran un inconveniente, cada vez que se me pedía entender a Emilia. No, mamá. No me ha llegado nada, dije, mi voz ahora plana, desprovista de emoción. Ay, ¿qué te decía? Bueno, no te preocupes, le digo a Emilia que te mande una foto. Es preciosa, con letras doradas y un papel texturizado carísimo. Ya sabes cómo es tu hermana, todo a lo grande. Colgué unos minutos después, con una excusa vaga sobre una llamada de trabajo. Me senté en el borde de mi sofá raído, el teléfono aún en mi mano. Abrí Instagram. No tuve que buscar mucho. La última publicación de Emilia, de hacía 3 días, era una foto perfectamente compuesta, una copa de champagne, su mano con el anillo de compromiso en primer plano, y sobre una mesa de mármol, una pila de sobres elegantes. La descripción decía, oficialmente enviadas. Comienza la cuenta regresiva para el día más feliz de mi vida. No puedo esperar a celebrar con toda la gente que amo. En los comentarios, mis tíos, mis primos, amigos de la familia, todos confirmaban su asistencia con corazones y exclamaciones. Leí cada uno de los nombres. Todos estaban allí. Todos los que amaba. Y luego estaba yo. La que no estaba. La que, al parecer, no formaba parte de toda la gente que amo. La calma en mi apartamento se había vuelto inquietante, pesada. Era el silencio que precede a la tormenta, el silencio que te grita en la cara una verdad que has intentado ignorar durante demasiado tiempo. Para mi familia,
para mi hermana, yo era invisible. Y lo peor de todo, es que ni siquiera se habían molestado en ocultarlo. El sabor amargo de la revelación me transportó 2 años atrás. No a un recuerdo vago, sino a uno tan nítido y doloroso que sentí el eco de la decepción en el pecho como si fuera ayer. Estábamos sentadas en El Jarocho, nuestra cafetería de toda la vida en Coyoacán, el aire olía a granos de café tostado y el murmullo de las conversaciones nos envolvía. Yo estaba radiante, no podía ocultar mi sonrisa. Acababa de sacar una libreta de mi bolsa, una libreta Moleskine negra que trataba como si fuera un objeto sagrado. Dentro estaban los planos de mi futuro. Mira, Emi, le dije, mi voz vibrando de emoción. Lo he conseguido. Después de casi 4 años ahorrando hasta el último peso, ya tengo los 10.000 euros. Es suficiente para el depósito del local en la Condesa y para el equipo básico. Estudio Sol, va a ser real. Emilia me miró, y por un segundo, vi un destello de genuina alegría en sus ojos. Pero se apagó tan rápido como apareció, reemplazado por una sombra que conocía demasiado bien, su propia y perpetua insatisfacción. Suspiró, removiendo su café con leche con una cucharita. Sus ojos, de repente, se llenaron de lágrimas. 10.000 euros, murmuró, su voz temblorosa. ¡Qué maravilla, vale! De verdad, me alegro tanto por ti. Eres tan talentosa, tan disciplinada. No como yo. Y ahí empezó. El monólogo que había perfeccionado a lo largo de los años. Era una sinfonía de autocompasión y manipulación, y yo, su público cautivo, siempre caía en la trampa. Mi vida es un desastre, sollozó, sacando un pañuelo de su bolso de marca. Mateo es maravilloso, sí, pero su familia, son otro nivel, Valeria. Su madre me mira como si fuera un bicho raro. Creen que no soy lo suficientemente buena para él. Y, ¿sabes qué? A veces pienso que tienen razón. Yo negué con la cabeza, mi propia alegría empezando a disolverse en una nube de preocupación por ella. ¿Por qué dices eso, Emi? Eso no es verdad. Sí lo es. Exclamó, golpeando la mesa suavemente con el puño. Mira mi vida. No tengo una carrera como la tuya. No tengo un plan. Lo único que tengo es esta idea, esta pequeña idea para una boutique de ropa de diseñadores mexicanos. Se llamaría Alma. Sería algo mío, ¿entiendes? Algo que demostraría a todos que no soy solo una cara bonita. Pero es imposible. Necesito una inversión inicial, ¿y quién va a invertir en mí? La miré, mi corazón encogiéndose. Era mi hermana mayor. La había admirado toda mi vida, incluso cuando su comportamiento me desconcertaba. Quería que fuera feliz. Desesperadamente. He encontrado el local perfecto en Polanco, continuó, sus ojos ahora fijos en los míos, brillantes de lágrimas y de una astucia que no supe ver en ese momento. Es una oportunidad única. El dueño me lo deja a un precio increíble, pero tengo que darle una respuesta esta semana. Necesito justo eso, vale. 10.000 euros. Sentí un nudo en el estómago. ¿Mis 10.000 euros? No como un regalo, por supuesto que no. Se apresuró a decir. Como una inversión. Serías mi socia. Piénsalo, Valeria. Con lo que ganemos en el primer año, no solo te devuelvo tu dinero, sino que te doy el doble. Podrías abrir un estudio el doble de grande. Seríamos las hermanas empresarias. Tú con tu arte, yo con mi estilo. Juntas, imparables. Piénsalo, por favor. Eres la única persona en el mundo en la que confío. La única que siempre ha creído en mí. Su voz se quebró en la última frase. Y yo, la idiota sentimental de siempre, me lo tragué todo. Me imaginé ese futuro brillante que pintaba. Vi a mi hermana feliz y realizada. Y me convencí de que posponer mi sueño unos meses por ayudarla a alcanzar el suyo era lo correcto. Era lo que las hermanas hacían. Esa misma tarde,
con un nudo de ansiedad y esperanza en la garganta, transferí la totalidad de mis ahorros a su cuenta. El correo de confirmación del banco fue el certificado de defunción de Estudio Sol. 6 meses después, la boutique Alma cerró. Emilia había gastado el dinero en una inauguración extravagante, en stock carísimo que no se vendió y en ropa para ella misma. Cuando le pregunté por mi inversión, se encogió de hombros con una sonrisa triste. Así son los negocios, hermanita. A veces se gana, a veces se pierde. No tuvimos suerte. Y mi madre, por supuesto, la apoyó. Ya, Valeria, no la presiones. Bastante mal lo está pasando ya la pobre. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Ahora, sentado en mi sofá, el recuerdo me abofeteaba. No era solo una invitación de boda. No era solo una fiesta. Era la culminación de años de ser la red de seguridad, el plan B, la tonta útil. Emilia no solo me había excluido de su boda. Me había robado mi sueño y ni siquiera había tenido la decencia de pedir perdón. Y ahora, se casaba en una boda de lujo, probablemente pagada por su prometido, mientras yo seguía en el mismo apartamento, con la misma cuenta bancaria tiritando, y con los planos de Estudio Sol acumulando polvo en la pared. La deuda no era de 10.000 euros. La deuda era un sueño. Y esa, me di cuenta con una claridad aterradora, era una deuda que nunca tuvo la intención de pagar. Mi mano temblaba mientras marcaba el número de Emilia. Ya no había tristeza en mí, solo un hielo afilado que se extendía por mis venas. Sonó 1, 2, 3 veces. ¿Bueno? Su voz sonaba distraída, como si estuviera eligiendo zapatos o probándose un velo. Emilia, soy yo. Vale. Hermanita. Justo estaba pensando en ti. ¿Viste qué bonitas las flores que elegí para los centros de mesa? Son peonías blancas, carísimas, pero, no me ha llegado la invitación de tu boda, la interrumpí. Las palabras salieron secas, sin inflexión. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino uno de cálculo. El silencio de alguien que ha sido descubierto y está decidiendo qué mentira usar. Ah, eso. Qué raro, dijo finalmente, con un tono de falsa preocupación. Qué desastre estos servicios de mensajería. Te juro que la envié con las demás. Pero no te preocupes, obvio que estás invitada. ¿Cómo no ibas a estar? La mentira era tan burda, tan insultante, que casi me reí. Emilia, basta. Vi tu publicación. Estuve hablando con mamá. Sé que no estoy en la lista. Solo quiero saber por qué. Otro silencio, esta vez más largo. Pude oírla suspirar, un suspiro de fastidio, como si yo fuera una molesta mancha en su día perfecto. Mira, Valeria, comenzó, su voz ahora despojada de toda dulzura y reemplazada por un filo de acero. Voy a ser honesta contigo porque eres mi hermana y no quiero dramas. Esto es, complicado. ¿Complicado? ¿Qué es complicado, Emilia? Soy tu hermana. Se supone que debería ser la cosa más sencilla del mundo. Pues no lo es, replicó, su tono subiendo un poco. La familia de Mateo, son diferentes. Ellos tienen, no sé, otros estándares. Vienen de otro mundo, ¿entiendes? No, no entiendo. ¿Qué tiene que ver su mundo con que yo esté en tu boda? Soltó una risa corta y sin alegría. Ay, Valeria, a veces eres tan ingenua. A ver, ¿cómo te lo explico para que lo entiendas? Esta es una oportunidad muy importante para mí. Para nosotros. La madre de Mateo, la señora de la Vega, ha sido muy específica. Quiere una boda íntima, elegante. Con gente bien. Gente bien. La frase me golpeó en el estómago como un puñetazo. ¿Y yo no soy gente bien? Pregunté, mi voz temblando por primera vez. No lo tomes personal, dijo, aunque era la cosa más personal que me habían dicho en la vida.
Es solo que, tu estilo de vida, ya sabes, de artista, tu apartamento, tu situación, no encaja. Su familia no lo entendería. Tu presencia allí solo haría las cosas incómodas. Para todos. Lo siento, pero es lo que hay. No hagas un drama de esto, por favor. Es por mi bien. Incómodas. Esa era yo. Un puto elemento incómodo. Colgué sin despedirme. No podía respirar. Me apoyé contra la pared, sintiendo el yeso frío contra mi espalda. Y entonces, la rabia, una rabia pura y volcánica, me consumió. Marqué el número de mi madre de nuevo. ¿Ya te calmaste? Fue lo primero que dijo, sin siquiera un hola. Acabo de hablar con Emilia, dije, mi voz goteando veneno. Me ha explicado lo de la gente bien. ¿Eso es lo que piensas de mí, mamá? Que soy una vergüenza para la familia. Ay, por Dios, Valeria, no empieces. Exclamó, su tono de víctima profesional activado. No se trata de ti. Se trata de la felicidad de tu hermana. ¿No puedes, por una vez en tu vida, no ser la protagonista y alegrarte por ella? Esta es su oportunidad de tener una vida mejor, una vida que nosotras nunca pudimos tener. Un poco de sacrificio por la familia no le hace daño a nadie. ¿Sacrificio? Grité, ahora sí. Sacrificio. Le di los ahorros de mi vida, mamá. Le di mi sueño en una bandeja de plata y lo quemó. ¿Y ahora tengo que ser humillada y escondida como un perro sarnoso para que ella pueda jugar a la princesa? Soy tu madre y me respetas. Chilló. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Es solo una fiesta. Ya supéralo. Madura de una vez. Le colgué. Lancé el teléfono al sofá con tanta fuerza que rebotó y cayó al suelo. Me llevé las manos a la cabeza, tirando de mi propio pelo, tratando de sacar el veneno, la humillación, el dolor. Necesitaba una voz de la razón. Necesitaba a alguien que no estuviera contaminado por la locura de mi familia. Busqué el número de Javier en mi teléfono maltrecho y marqué. Contestó al instante. Val, ¿qué pasa? Suenas terrible. Con la voz entrecortada, le conté todo. La llamada con Emilia. La conversación con mi madre. Lo de la gente bien. Lo de ser incómoda. Javier escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo 4 palabras, pronunciadas con una calma que daba más miedo que cualquier grito. ¡Qué poca madre tienen! El alivio de ser validada fue tan inmenso que rompí a llorar. No sé qué hacer, Javi. Me siento rota. No, no estás rota. Estás despierta, dijo él con firmeza. Escúchame bien, Valeria. Esto no es una maldición, es una oportunidad. Te han dado un regalo. ¿Un regalo? Me han escupido en la cara. Te han liberado, corrigió él. Te han quitado las cadenas que tú no te atrevías a cortar. Así que ahora vas a hacer algo por ti. Algo grande. Algo que les grite en la cara que no los necesitas. ¿A dónde has querido ir siempre? No sé, al Caribe, supongo. A la playa. A perderme. Pues te vas a ir al Caribe, sentenció. Te vas a ir a la playa. Y te vas a perder en el mejor hotel que puedas encontrar. Y mientras ellos estén en su farsa de boda, tú vas a estar bebiendo margaritas en el paraíso. Por una vez, Valeria, deja que ellos se ahoguen en su propia mierda. Colgué con Javier, mis lágrimas secándose en mis mejillas. La idea, al principio absurda, empezó a echar raíces en mi mente. Una semilla de rebelión. Me limpié la cara, recogí mi laptop y la abrí. La rabia se había transformado en una determinación helada. Si iba a ser un elemento incómodo, iba a ser el elemento incómodo más feliz y bronceado que hubieran visto en su vida. La pantalla de mi laptop iluminaba mi rostro en la penumbra del apartamento.
Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza: te han liberado. Pero la libertad se sentía aterradora. Abrí la página de mi banco online. El número que me devolvió la mirada era una broma de mal gusto. Apenas lo suficiente para sobrevivir los próximos 3 meses si era extremadamente cuidadosa. La idea de un viaje de lujo era una fantasía, una locura. Cerré la laptop. No podía hacerlo. Era irresponsable. Tenía que ser la adulta, la sensata. Tenía que tragarme el orgullo, seguir trabajando y lamer mis heridas en silencio, como siempre. Me levanté para prepararme otro café, para volver a la rutina, para aceptar mi derrota. Y entonces, sonó una notificación en mi computadora. Era un correo electrónico. El asunto era: resolución final sobre factura pendiente. Mi corazón dio un vuelco. Era del cliente que me había dejado colgada, el que me debía el pago final de un proyecto que casi me había matado. Abrí el correo con manos temblorosas. El texto era corto, corporativo y brutal. Estimada Valeria, tras una revisión interna, hemos concluido que el trabajo entregado no cumple con las expectativas finales de nuestra campaña de marketing. Por lo tanto, damos el contrato por finalizado y no procederemos con el pago restante. Agradecemos tu esfuerzo y te deseamos éxito en futuros proyectos. Leí el correo 1, 2, 3 veces. Era una mentira. Una excusa barata para robarme mi trabajo y mi dinero. Habían aprobado cada etapa, cada diseño. Habían estado encantados hasta el momento de pagar. Ese fue el empujón. La gota que derramó el vaso. La patada final cuando ya estaba en el suelo. Me quedé mirando la pantalla, pero ya no veía las palabras. Veía la cara sonriente de Emilia. Veía el gesto de desdén de mi madre. Veía los 10.000 euros de mi sueño evaporándose. Veía mis facturas acumulándose. Y sentí que tocaba fondo. Un vacío inmenso se abrió en mi pecho. Un abismo de ¿y ahora qué? Ya no había nada que proteger. No había ahorros que cuidar. No había un sueño que construir. No había una familia a la que respetar. Estaba sola, me habían robado y me habían desechado. Una risa seca, casi un sollozo, escapó de mis labios. ¿Y ahora qué?, me repetí en voz alta. Y la respuesta vino con una claridad cegadora y maníaca. Ahora, hago lo que me dé la puta gana. Volví a abrir la laptop. Mis movimientos ya no eran temblorosos, sino rápidos y precisos. Abrí el buscador y tecleé: mejor resort de lujo todo incluido Holbox. No miré los precios de gama media. Fui directamente a los de 5 estrellas, a los que tenían nombres como Paraíso Escondido o Santuario del Mar. Encontré uno. Las fotos eran obscenas. Cabañas privadas sobre el agua turquesa, piscinas infinitas que se fundían con el océano, playas de arena tan blanca que dolía mirarla. Hice clic en reservar. Elegí la suite más cara, la que tenía balcón privado y jacuzzi exterior. Seleccioné el paquete Premium, que incluía masajes diarios, cenas privadas en la playa y barra libre de las mejores marcas. Luego, abrí la página de la aerolínea. Busqué vuelos para el fin de semana de la boda. Ignoré la clase turista. Hice clic en primera clase. El precio hizo que se me revolviera el estómago, pero seguí adelante. Llegué a la página de pago. Mi tarjeta de débito. Sabía que al introducir los números, estaría vaciando mi cuenta casi por completo. Estaría apostando mi supervivencia de los próximos meses a un acto de pura rebeldía. Por un momento, dudé. La Valeria sensata, la que siempre se preocupaba, intentó gritar desde algún rincón de mi cerebro. Pero la nueva Valeria, la que había nacido del fuego de la humillación y la traición, la silenció. Si voy a caer con una margarita en la mano y arena entre los dedos de los pies, pensé. Introduje los números de la tarjeta con una determinación furiosa. Hice clic en confirmar. La página se actualizó. Gracias por su compra.
Su viaje al paraíso ha sido confirmado. Cerré la laptop. El silencio volvió a mi apartamento. Pero esta vez, no era un silencio de derrota. Era el silencio de la calma después de la detonación. Me había despojado de todo. De mi dinero, de mis miedos, de mis obligaciones. Por primera vez en mi vida, no tenía un plan. Y la sensación no era de pánico, sino de una libertad vertiginosa y peligrosa. Había tocado fondo, y desde allí, el único camino posible era hacia arriba. O al menos, hacia el Caribe. El día de la boda de Emilia llegó con un cielo gris y plomizo sobre la Ciudad de México. Un clima perfecto para mi humor. Mientras imaginaba a mi familia corriendo de un lado a otro, estresados por las flores y el peinado de la novia, yo cerraba mi maleta. No metí vestidos de gala, metí bikinis. No metí tacones, metí sandalias. En lugar de un regalo de bodas, empaqué un bloqueador solar factor 50. El aeropuerto era un caos de gente, pero por primera vez, no me sentía parte de él. Caminé con un propósito, ignorando las largas filas de la clase turista, y me dirigí directamente al mostrador de primera clase. La experiencia fue surrealista. Sin esperas, sonrisas amables, y acceso a la sala VIP. Me senté en un sillón de cuero mullido, con una copa de champaña helado en la mano que un camarero me había ofrecido antes incluso de que pudiera pedírsela. El contraste era casi cómico. Mi familia, en ese momento, probablemente estaría lidiando con el tráfico para llegar a la iglesia, sudando dentro de sus trajes caros. Yo estaba a punto de embarcar en un avión que me llevaría lejos de todo eso. Saqué mi teléfono. Era el momento. Abrí Instagram. Tomé una foto, mis piernas estiradas, mis sandalias de cuero nuevas, y la copa de champaña en mi mano, con el ajetreo de la pista de aterrizaje de fondo. Elegí las palabras con el cuidado de un francotirador. Dicen que me recortaron de la lista de invitados. Pero creo que voy a sobrevivir. Salud. Le di a publicar. Y apagué las notificaciones. El vuelo fue un sueño. Asientos que se convertían en camas, comida que no sabía a plástico, y una azafata que me llamaba señorita Valeria y rellenaba mi copa cada vez que bajaba de la mitad. Me sentí como una impostora, una cenicienta que se había colado en el baile equivocado, pero la sensación era deliciosa. Cuando aterrizamos en Cancún, y luego de un corto vuelo regional a Holbox, el calor húmedo y salado del Caribe me abrazó como un viejo amigo. Encendí mi teléfono mientras esperaba mi transporte privado. La pantalla se iluminó como un árbol de Navidad. Decenas de notificaciones. Abrí WhatsApp primero. Un torrente de mensajes de mi madre. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, Valeria, no es gracioso. Contesta. Mamá, tu hermana está a punto de casarse y tú publicando estas tonterías. ¡Qué vergüenza! Mamá, eres una egoísta. Siempre pensando solo en ti. Sonreí. Luego, un mensaje de mi prima Melissa, la única con sentido del humor. Melissa, jajajajaja, eres mi ídola. Tráeme un coco. Le envié un emoji de palmera y un beso. Luego, abrí Instagram. Mi publicación tenía docenas de me gusta y comentarios. Amigos de la universidad, así se hace, vale. Colegas diseñadores, te lo mereces. Disfruta. Y luego, el comentario que me hizo soltar una carcajada. Tía Sofía, bravo, sobrina. Tenías que haberme llevado contigo. Aquí el ambiente está más tenso que la cuerda de un violín. Tu madre parece que va a explotar. Disfruta por todos los que estamos atrapados en este circo. La tía Sofía. La hermana de mi madre. La oveja negra de la familia. La única que siempre había visto a través de la fachada de familia perfecta. Su mensaje fue como un bálsamo. Justo en ese momento, un hombre con un cartel que decía, señorita Valeria Rojas, me hizo una seña. Me llevó a una camioneta negra, impecable, con aire acondicionado a tope. Dentro,
Había toallas frías y botellas de agua. Mientras el coche se deslizaba por la carretera costera, dejando atrás el pequeño aeródromo, me di cuenta de que la primera salva había sido disparada. La guerra no había hecho más que empezar, pero por primera vez en mi vida, yo no estaba en la trinchera. Estaba en el cuartel general, dirigiendo la operación con un cóctel en la mano. Recibí una notificación más antes de decidir apagar el teléfono por completo. Era de WhatsApp. Mamá, eres una niña malcriada y malagradecida. Has roto el corazón de tu hermana en su día más importante. Espero que estés contenta. Leí el mensaje, miré por la ventanilla el mar turquesa que se extendía hasta el infinito, y sonreí. Sí, mamá. Estaba increíblemente contenta. El resort era irreal. Parecía sacado de la portada de una revista de viajes a la que yo solo podía aspirar a ojear en la sala de espera del dentista. No había un lobby cerrado, sino una enorme palapa de techos altos que dejaba que la brisa del mar fluyera libremente. Me recibieron con una toalla húmeda con aroma a eucalipto y un cóctel de bienvenida de color rosa brillante antes incluso de que pronunciara mi nombre. Bienvenida al paraíso, señorita Valeria, dijo un hombre sonriente con una guayabera blanca e impecable. Mi suite era aún más espectacular. Ventanales del suelo al techo que daban a un balcón privado de madera, y más allá, el mar. El mar en todos los tonos de azul y turquesa imaginables. La cama era gigantesca, con un dosel de lino blanco que se mecía suavemente con la brisa. Sobre ella, habían escrito, bienvenida, con pétalos de bugambilla. Dejé caer mi maleta, me quité las sandalias y salí al balcón. Apoyé los codos en la barandilla de madera y respiré hondo. El aire olía a sal, a flores tropicales y a algo más, a algo que no podía nombrar, a paz. Saqué el teléfono, casi por instinto. Tomé una foto de la vista. La arena blanca, las palmeras, el agua cristalina. Era una imagen tan perfecta que parecía falsa. La subí a mis historias de Instagram sin pensarlo dos veces. El texto fue simple, la vista desde mi oficina los próximos días. Y entonces, hice lo que había prometido hacer. Activé el modo, no molestar. Corté la conexión con el mundo que había dejado atrás. Las siguientes horas fueron un sueño lúcido. Deshice la maleta, me puse un bikini y bajé a la piscina infinita. Pedí una margarita. Luego otra. El sol calentaba mi piel, la música lounge flotaba en el aire y el único sonido que rompía la calma era el suave murmullo de las olas. Me sentí como un personaje de una película, una mujer misteriosa con un pasado secreto, escondiéndose en el paraíso. La idea me hizo sonreír. Almorcé en un pequeño restaurante en la playa, con los pies hundidos en la arena. Ceviche fresco, guacamole perfecto y una cerveza helada. Por primera vez en meses, comí sin prisa, sin sentir la ansiedad de tener que volver al trabajo, sin la pesada nube de los problemas familiares sobre mi cabeza. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía libre. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras, decidí que era hora de un pequeño chequeo. No por necesidad, sino por pura y maliciosa curiosidad. Volví a mi suite, me serví una copa de vino del minibar y me senté en el balcón. Desactivé el modo, no molestar. Esperaba una nueva oleada de mensajes de ira de mi madre. Tal vez un mensaje lloroso y manipulador de Emilia. Pero lo que encontré fue, silencio. Un silencio anormal. Mis últimas publicaciones tenían cientos de visualizaciones y reacciones, pero no había nuevos mensajes de mi familia directa. Ni uno solo. Ni de mi madre, ni de Emilia, ni siquiera de mis tíos más chismosos. Fruncí el ceño. Era extraño. Muy extraño. La boda ya debería haber terminado. La fiesta debería estar en su apogeo. Mi madre, con un par de copas encima, debería estar enviándome parrafadas de texto incoherentes sobre mi traición. Pero no había nada. Una sensación de inquietud comenzó a deslizarse bajo mi piel bronceada. No era preocupación por ellos, sino la sensación de que me estaba perdiendo algo.
La sensación de que la trama había dado un giro inesperado y yo no estaba allí para verlo. Revisé mi WhatsApp. Nada nuevo de los sospechosos habituales. Pero entonces, vi la avalancha. Decenas de llamadas perdidas. No de mi madre ni de mi hermana. Eran de números que no reconocía, de primos lejanos, de amigos de la familia. Y luego, una serie de llamadas de la tía Sofía y de Melissa. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Y entonces, vi el último mensaje, enviado hacía solo 5 minutos. Era de la tía Sofía. No era un texto largo. Eran solo 4 palabras, en mayúsculas, que hicieron que el vino se me atascara en la garganta. Tía Sofía, llámame ahora. Catástrofe total. El novio desapareció. Me quedé mirando la pantalla, releyendo las palabras. El novio desapareció. No podía ser. Era demasiado bueno para ser verdad. Era una justicia poética tan perfecta, tan cinematográfica, que parecía un guión escrito por el universo solo para mí. Dejé la copa de vino en la mesita. La calma del paraíso se había roto, pero no por el drama que yo había creado, sino por uno mucho, mucho más grande. Marqué el número de mi tía. Mi mano, esta vez, temblaba de pura y absoluta expectación. ¿Tía? ¿Qué diablos está pasando? Pregunté en cuanto descolgó, mi voz un susurro ansioso. Al otro lado de la línea, la tía Sofía no dijo hola. Soltó una carcajada, un sonido gutural, lleno de una alegría tan maliciosa que era casi musical. ¡Ay, sobrina de mi corazón! No sabes, no sabes. El universo te ama. Karma, reencarnación, los astros alineados, todo junto. Esto es mejor que cualquier telenovela de las 9. Tía, por favor, dime qué pasó. ¿Cómo que Mateo desapareció? ¿Se arrepintió en el altar? Ojalá hubiera sido tan público. Graznó mi tía, y pude imaginármela al otro lado, sirviéndose un tequila. Fue mucho más humillante. A ver, te cuento desde el principio. La ceremonia en la iglesia, preciosa. Tu hermana, flotando en su vestido de 500.000 pesos, con una cara de, soy la reina del mundo. Tu madre, llorando de emoción, diciéndole a todo el que quisiera oírla que su hija se casaba con una familia de bien. Bla, bla, bla. Todo normal, todo aburrido. Hizo una pausa para tomar aire, o probablemente para darle un trago a su bebida. Llegamos a la recepción. Una hacienda espectacular en las afueras, carísima. Todo lleno de flores blancas, meseros por todas partes. Muy. De la Vega. La gente empieza a beber, a comer. Pasa 1 hora, 2. Y el novio, no aparece. Al principio nadie le da importancia. Pensamos que estaría en el baño, hablando por teléfono, qué sé yo. Pero el tiempo pasa. Y Mateo, ni sus luces. No puede ser, murmuré, sentándome en el borde de la cama. Oh, sí puede ser. Continuó mi tía, su voz vibrando de emoción. Tu hermana empieza a ponerse nerviosa. La sonrisa se le congela. Empieza a buscarlo, primero disimuladamente, luego ya como loca. La madre de la criatura, la gran señora de la Vega, con su peinado de casco y su collar de perlas, empieza a fruncir el ceño. Tu madre intenta calmar a Emilia, diciéndole que seguro tuvo una emergencia. Una emergencia. El día de su boda. Finalmente, el padre del novio, un hombre con cara de pocos amigos, entra en el salón principal. Va directo a donde está tu hermana, tu madre y la bruja de su mujer. No dice nada. Solo le entrega a Emilia, un sobre. Un sobre blanco, muy elegante. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Y qué había en el sobre? Ah, aquí viene lo bueno. Exclamó la tía Sofía. Emilia lo abre, con las manos temblorosas. Saca una carta. La lee. Y su cara, ay, Valeria,
ojalá hubieras estado allí para ver su cara. Pasó del blanco al verde y luego a un rojo furioso. Se le desencajó la mandíbula. La carta se le cayó de las manos. Tu madre la recogió y la leyó por encima. Y se tuvo que sentar porque se le doblaron las piernas. Pero, ¿qué decía la carta, tía? Yo no la leí directamente, claro. Pero Melissa, que es más rápida que una bala, se las arregló para echar un vistazo cuando se cayó. Y luego, la señora de la Vega se encargó de que todo el mundo se enterara. Resulta, mi querida sobrina, que el dulce y rico Mateo no es tan tonto como parece. Hizo otra pausa dramática. Yo contenía la respiración. Parece ser que al niño rico le pareció sospechoso el nivel de vida que tu hermana aparentaba. La ropa cara, las exigencias, las historias sobre sus éxitos empresariales. Así que hizo lo que hace la gente con mucho dinero y poca confianza, contrató a un investigador privado. Casi me ahogo. ¿Un investigador? Un investigador. Confirmó mi tía, saboreando cada sílaba. Y el hombrecito hizo bien su trabajo. ¿Y qué crees que descubrió? No me atreví a responder. Descubrió todo el pastel. Descubrió que la famosa boutique, Alma, fue un fracaso estrepitoso. Descubrió una bonita lista de deudas en tarjetas de crédito a nombre de Emilia. Descubrió que no tiene ninguna propiedad a su nombre. Y, aquí viene la joya de la corona. Yo esperaba que mencionara mi préstamo, pero fue algo aún peor. Descubrió que Emilia mintió sobre su título universitario. Resulta que nunca se graduó. Abandonó la carrera en el segundo año. Toda su historia de ser relacionista pública era una farsa. Me quedé boquiabierta. Ni siquiera yo sabía eso. Y la cereza del pastel, claro, fue cuando el investigador le preguntó sobre una transferencia de 10.000 euros que recibió hace 2 años. Tu hermana, en su infinita inteligencia, le había dicho a Mateo que fue un regalo que le hiciste por su cumpleaños, una prueba de lo bien que te iba como diseñadora. La ironía era tan cruel, tan retorcida, que tuve que reírme. Una risa amarga y profunda. Así que, prosiguió mi tía, como si estuviera narrando el final de una ópera, en la carta, el tal Mateo le decía básicamente que no podía casarse con una mentirosa y una estafadora. Que le deseaba suerte en la vida, pero que esa vida no sería a su lado. Y que, por favor, no volviera a contactarlo. Nunca. La escena que siguió fue épica. Emilia empezó a gritar, a llorar, a decir que era una trampa, una calumnia. La señora de la Vega la miró con el mayor desprecio que he visto en mi vida y le dijo algo que se escuchó en todo el salón: mi hijo no se casa con basura. Luego se dio la vuelta, y con una calma aterradora, se dirigió a los invitados y anunció: la boda se cancela. Les agradecemos su presencia, pero la farsa ha terminado. Pueden irse. Y eso no es todo. Antes de irse, la vieja bruja se acercó a tu madre, que estaba balbuceando algo sobre un malentendido, y le dijo, palabra por palabra: señora, el desastre que ha creado su hija es ahora su problema. Ocúpese de su basura usted misma. Y no se le ocurra volver a dirigirle la palabra a mi familia. Y se fueron. Los de la Vega, en procesión, como si huyeran de la peste. Me dejé caer hacia atrás en la cama, con el teléfono en la oreja, mirando el techo con dosel. El mundo parecía girar lentamente. No era solo karma. Era una demolición. Una aniquilación total y absoluta, construida ladrillo a ladrillo por la propia Emilia. ¿Y Emilia? ¿Qué hizo? Pregunté, mi voz apenas audible. Un espectáculo bochornoso. Se tiró al suelo, gritó, pataleó. Ahora está encerrada en la suite nupcial, negándose a salir. Y tu madre, ay, tu madre está como una leona herida, llamando a todo el mundo, intentando culpar a los de la Vega, al investigador, a la mala suerte, a todo el mundo menos a su preciosa y perfecta hija. Me quedé en silencio, procesando la magnitud del desastre. Tía, sí, mi vida. Gracias por contarme.
De nada, mi reina. Te lo debías. Ahora, si me disculpas, el mesero me está mirando mal. Voy a robarme un centro de mesa carísimo en tu honor. Disfruta del paraíso. Te lo has ganado. Colgó. Me quedé en silencio en la inmensa cama. La brisa marina entraba por el balcón, moviendo suavemente el dosel. Afuera, el paraíso continuaba, indiferente. Pero dentro de mí, una guerra acababa de terminar con una victoria tan aplastante, tan definitiva, que me dejó sin aliento. Mi venganza no había sido mi viaje. Mi venganza había sido la verdad. La euforia inicial, esa oleada de triunfo y vindicación, comenzó a retroceder lentamente, como la marea. Me dejó en la orilla una sensación extraña, un vacío que no esperaba. La llamada de mi tía había sido la confirmación de todo lo que sospechaba y más, el final de la película que había estado proyectando en mi mente. Pero ahora que los créditos habían pasado, ¿qué quedaba? Me levanté de la cama y caminé hacia el balcón. La noche había caído por completo sobre Holbox. El cielo era un manto de terciopelo negro, salpicado por 1.000.000 de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. El único sonido era el ritmo constante y tranquilizador de las olas rompiendo en la orilla, un shhhshhshhh eterno, como si el mundo estuviera respirando. Apoyé los brazos en la barandilla de madera, todavía caliente por el sol del día. La brisa nocturna me revolvió el pelo. El aire olía a mar y a tierra húmeda. La borrachera de la venganza se estaba disipando, y en su lugar, una melancolía sutil se instaló en mi pecho. No estaba triste por Emilia. Su destino era obra de sus propias manos, un castillo de naipes construido sobre mentiras que finalmente se había derrumbado. Tampoco sentía pena por mi madre, atrapada en la red de sus propias excusas y su ceguera voluntaria. Estaba triste por mí. Estaba triste por la Valeria de 10 años que creía que tener una hermana mayor era tener una protectora para siempre. Estaba triste por la Valeria de 20 años que sacrificó su sueño, convencida de que la lealtad familiar era el valor más alto. Estaba triste por la mujer que, hasta hace apenas unas horas, todavía albergaba una estúpida y diminuta esperanza de que, algún día, su familia la vería. Realmente la vería. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Luego otra. Y pronto, sin hacer ruido, estaba llorando. No eran los sollozos desgarradores y teatrales de Emilia en la hacienda. Eran lágrimas silenciosas y calientes, lágrimas de luto. Estaba de luto por la familia que nunca tuve. La familia donde el amor no era una transacción. Donde el apoyo no venía con condiciones. Donde no tenías que encogerse para que otro pudiera brillar. Donde no te escondían como un secreto vergonzoso por no ser gente bien. Lloré por la inocencia perdida, por la dura lección de que la sangre no te garantiza la lealtad ni el amor. Lloré por todas las veces que me había tragado mis palabras, que había minimizado mis sentimientos, que me había convencido de que yo era la que estaba exagerando. Miré hacia el mar oscuro. Las olas seguían llegando, incansables, lavando la arena, borrando las huellas del día. Y sentí que mis lágrimas estaban haciendo lo mismo con mi alma. Estaban limpiando los restos del naufragio. Estaban lavando años de resentimiento, de decepción, de dolor sordo. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando en silencio. Pero cuando las lágrimas finalmente cesaron, sentí una calma que nunca antes había experimentado. No era la calma artificial de la piscina infinita o del cóctel perfectamente preparado. Era una calma profunda, que nacía desde dentro. Era la calma de la aceptación. La aceptación de que mi familia era lo que era, y nunca cambiaría. La aceptación de que esperar algo de ellos era como esperar que un escorpión no te picara, una necedad. Y lo más importante, la aceptación de que yo estaba bien sin ellos. Más que bien. Estaba entera. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire salado y limpio. El dolor no había desaparecido por completo, pero ya no era un ancla que me arrastraba al fondo. Ahora era una cicatriz, una prueba de la batalla que había librado y sobrevivido. Volví a entrar en la suite,
encendí una de las luces tenues y me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi cara manchada de lágrimas. Pero por primera vez en mucho tiempo, la persona que me devolvía la mirada no parecía cansada ni derrotada. Parecía libre. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños, arrullada por el sonido del mar. La guerra había terminado. Y al día siguiente, comenzaría la reconstrucción. Desperté con el sol colándose por las cortinas de lino. Por un instante, no supe dónde estaba. Luego, el suave murmullo de las olas me lo recordó. Estaba en el paraíso, y el mundo de ayer parecía una vida lejana. Me sentí ligera. Como si durante la noche me hubieran quitado un peso de encima que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Pedí el desayuno a la habitación. Llegó en un carrito, una fiesta de colores y sabores, un plato de frutas tropicales frescas, huevos motuleños, pan dulce recién horneado y una jarra de café de olla humeante. Me senté en el balcón, en pijama, y comí lentamente, saboreando cada bocado. No había prisa. No había ningún lugar a donde ir, nadie a quien responder. Después de desayunar, me puse el bikini, tomé una toalla y mi cuaderno de bocetos y bajé a la playa. Encontré una palapa vacía, alejada del resto de los huéspedes. Me tumbé en la hamaca, sintiendo la suave brisa y el calor del sol filtrándose a través de las hojas de palma. Durante un rato, no hice nada. Solo observé el mar. El ir y venir de las olas, el vuelo de los pelícanos, el brillo del sol sobre el agua. Dejé que mi mente se quedara en blanco, que se vaciara de todo el drama, de toda la toxicidad. Entonces, abrí mi cuaderno de bocetos. Era el mismo cuaderno donde tenía los planos y las ideas para Estudio Sol. Las primeras páginas estaban llenas de diseños limpios, corporativos, un poco rígidos. Eran los diseños que creía que los clientes querían. Pasé a una página en blanco. Tomé un lápiz de carboncillo. Y empecé a dibujar. Pero esta vez, no dibujé logotipos. Dibujé las olas. La textura de la corteza de la palmera. La forma de las nubes. Dejé que mi mano se moviera libremente, sin un objetivo, sin un cliente que complacer. Y entonces, algo empezó a cambiar. Mis trazos se volvieron más audaces, más orgánicos. Empecé a dibujar formas inspiradas en los corales, en las conchas marinas. Los colores que imaginaba en mi cabeza no eran los grises y azules corporativos, sino los turquesas, los fucsias, los naranjas del atardecer. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Un nuevo concepto para mi estudio. Ya no, Estudio Sol, algo genérico y soleado. Sino algo más personal, más auténtico. Algo que reflejara esta nueva libertad. Empecé a garabatear nombres. Estudio Arrecife. Diseño Marea. Gráfica Coral. Sonreí. Estaba creando de nuevo. Pero esta vez, no desde un lugar de necesidad o de obligación, sino desde un lugar de alegría. La alegría pura de hacer lo que amaba. Me di cuenta de que Emilia no me había robado el sueño. Solo me había robado el dinero. El sueño, la creatividad, el talento, eso seguía dentro de mí. De hecho, ahora que me había liberado de su sombra, brillaba con más fuerza. Pasé toda la mañana así, dibujando, soñando, reinventándome en una hamaca frente al mar. Por la tarde, me metí a nadar. El agua salada me limpió la piel y el espíritu. Floté de espaldas, mirando el cielo azul infinito, y me reí. Una risa genuina, que salía desde el fondo de mi vientre. Me reí de la ironía de todo. Me habían desterrado para que no arruinara su mundo perfecto, y al hacerlo, me habían regalado la oportunidad de construir el mío, uno mucho más real y hermoso. Ellos se habían quedado con las cenizas de su boda de lujo. Yo estaba construyendo un nuevo legado sobre la arena blanca del Caribe. Y apenas estaba empezando. Los días en Holbox pasaron en una bruma de sol, sal y paz. Bloqueé los números de mi madre y de Emilia, pero dejé abiertos los de Melissa y mi tía Sofía, mis fuentes no oficiales del parte de guerra.
Sus mensajes eran esporádicos pero contundentes. Emilia se había encerrado en casa de mi madre, negándose a ver a nadie. Mi madre estaba intentando una campaña de desprestigio contra la familia de la Vega, pero nadie le hacía caso. El chisme de la boda fallida se había extendido como la pólvora. La humillación era total. Yo leía los mensajes con una distancia clínica, como si leyera las noticias de un país lejano que ya no era el mío. No sentía alegría, pero tampoco pena. Solo sentía, nada. Y esa nada era maravillosa. La noche antes de mi vuelo de regreso, estaba en la terraza del resort, terminando una cena deliciosa, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Melissa. Melissa, oye, vale. Sé que no quieres saber nada, pero esto es importante. Tu mamá le está diciendo a toda la familia que en cuanto vuelvas, va a organizar una junta familiar de emergencia en su casa. Dice que tienen que unirse y resolver esta crisis como la familia que son. Solo para que te prepares mentalmente. Va a ser una emboscada. Leí el mensaje y una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. Por supuesto. Por supuesto que esa era su solución. No una disculpa, no una reflexión. Una emboscada. Una reunión forzada para presionarme, para hacerme sentir culpable, para intentar meterme de nuevo en mi viejo papel de mediadora y saco de boxeo emocional. Asumían que yo volvería, que me sometería, que todo volvería a la normalidad. Su normalidad. Miré la luna llena reflejada en el mar. Y supe que no podía volver a eso. No después de haber probado la libertad. Saqué mi laptop allí mismo, en la mesa del restaurante. Entré en la página de la aerolínea. Busqué mi vuelo de regreso. Y con un par de clics y el pago de una penalización que me importó muy poco, lo cambié. No para el día siguiente. Para una semana después. Luego, abrí WhatsApp y le contesté a Melissa. Gracias por el aviso, prima. Diles que no se molesten. Estaré ocupada. Melissa, ¿ocupada? Sí. Ocupada buscando el sueño que me quitaron. He decidido extender mis vacaciones. La respuesta de Melissa fue una serie de emojis de calaveras y caras riendo. Melissa, eres una leyenda. Disfruta. Guardé el teléfono. Llamé al mesero y pedí otro cóctel. Mi último acto no sería una confrontación. No sería un grito. Sería una ausencia. Una declaración silenciosa pero inequívoca de mi independencia. Querían una reunión familiar. Les iba a dar una silla vacía. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde el desastre de la boda y mi regreso a la Ciudad de México. La semana extra en Holbox me había dado el tiempo y la claridad para tomar decisiones. No volví a mi antiguo apartamento. Hice que una empresa de mudanzas empacara mis cosas y las llevara a un guardamuebles mientras yo me quedaba temporalmente con Javier. Encontré trabajo. Un puesto de diseñadora senior en una agencia de publicidad pequeña pero muy creativa. El sueldo era bueno, el ambiente era sano. Me permitió alquilar un nuevo apartamento en una zona que me encantaba, un lugar luminoso, con un pequeño balcón donde puse macetas con flores. Era mío. No había fantasmas en las paredes. Con mi familia, el contacto era nulo. Mi madre y Emilia habían intentado localizarme, pero al encontrar mi antiguo apartamento vacío, sus intentos se volvieron más desesperados y luego, finalmente, se extinguieron en un silencio resentido. Solo hablaba con mi tía Sofía y con Melissa de vez en cuando. La vida seguía. Una tarde, al volver del trabajo, encontré un sobre en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía inmediatamente. Era de Emilia. Mi primer impulso fue tirarlo a la basura sin abrirlo. Pero la curiosidad, esa vieja traidora, fue más fuerte. Subí a mi apartamento, me serví un vaso de agua y me senté a leerla. Era una carta larga, de varias páginas, escrita en un papel caro que seguramente no podía permitirse.
Empezaba, como era de esperar, con una disculpa. Querida hermanita, no pasa un día sin que piense en el terrible error que cometí. Pero la disculpa se disolvió rápidamente en un mar de excusas. Estaba bajo una presión terrible, vale. No tienes idea de cómo es la gente como los de La Vega. Me sentía tan pequeña, tan insegura. Pensé que si tenía esa boda perfecta, finalmente sentiría que valgo algo. Luego venía la culpa. Me dolió tanto que no estuvieras allí cuando todo se vino abajo. Te necesitaba. Eres mi hermana, mi roca. Si hubieras estado allí, quizás podrías haber hablado con Mateo, haberle hecho entrar en razón. Y finalmente, la verdadera razón de la carta. La vida ha sido muy dura. Mamá y yo apenas podemos pagar las cuentas. He estado pensando, y creo que tengo una nueva idea para un negocio. Algo más pequeño, más realista. Y me preguntaba si tú, ahora que te va tan bien, podrías considerar ayudarme a empezar de nuevo. Como una inversión. Para que podamos reconstruir nuestro futuro juntas. Terminé de leer y dejé las hojas sobre la mesa. No sentí rabia. No sentí compasión. Sentí una profunda y helada lástima. No había aprendido nada. Seguía siendo la misma niña egoísta, atrapada en sus propias mentiras, incapaz de asumir la más mínima responsabilidad. Tomé la carta. No la rompí. No la quemé. Fui a mi escritorio, la doblé cuidadosamente y la metí en el cajón más profundo. El cajón de las cosas olvidadas. Ella no quería una hermana. Quería un cajero automático con un hombro sobre el que llorar. Y ese puesto, finalmente, estaba cerrado para siempre. La carta de Emilia, olvidada en el fondo del cajón, se convirtió en un recordatorio silencioso no de su traición, sino de mi libertad. Un par de semanas después, durante un fin de semana tranquilo, decidí que era hora de resucitar mi sueño. Pero no como era antes. Mejor. Saqué mis viejos cuadernos de bocetos y los nuevos, los que había llenado en Holbox. Extendí todos los dibujos sobre el suelo de mi sala. De un lado, los diseños corporativos, rígidos, los que creía que debía hacer. Del otro, los trazos orgánicos, los colores vibrantes, la inspiración del mar. Y en medio de ese caos creativo, encontré la solución. No tenía que elegir. Podía ser ambas cosas. Podía ser una profesional talentosa y, al mismo tiempo, una artista libre. Tomé la carta de Emilia. Por un momento, pensé en la ironía. Luego, le di la vuelta, usando el reverso de sus páginas llenas de excusas como un lienzo en blanco. Puse la hoja sobre mi mesa de dibujo. Tomé mi pluma favorita, una que Javier me había regalado. Y empecé a trazar. Combiné la estructura limpia de un sol estilizado con las líneas fluidas y orgánicas de una ola. El diseño era audaz, equilibrado, lleno de vida. Era profesional, pero tenía alma. Era yo. Debajo, escribí el nombre. Estudio Sol. Decidí conservarlo. Porque el sol no había desaparecido, solo había estado detrás de las nubes. Mi sol. Miré el logo terminado. Una sonrisa, una de verdad, amplia y serena, se extendió por mi rostro. No era una sonrisa de venganza ni de triunfo sobre nadie. Era la sonrisa tranquila de la creación, de la paz encontrada. La alegría de haber construido algo hermoso a partir de los escombros. Mi teléfono sonó en ese instante. Era Javier. ¿Estás ocupada, artista? Hay un nuevo café con terraza en la esquina de tu casa. Te invito a celebrar, lo que sea que haya que celebrar hoy. Miré mi logo. Miré el sol de la tarde entrando por mi balcón. Claro que sí, respondí, mi voz clara y feliz. Hay mucho que celebrar. Dame 5 minutos. Guardé el diseño con cuidado. Al salir de mi apartamento, cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás los fantasmas y las deudas. Caminé por la calle, sintiendo el calor del sol en mi cara,
hacia un futuro que, por primera vez, era completamente mío. Y era brillante.